Hola, ¿cómo están? Soy su servidora Jacqueline Huff-Power. Bienvenidos a todos ustedes al canal de YouTube Mujeres de Influencia Ministry. Les doy la bienvenida. Qué bueno que están aquí. Estoy muy agradecida y muy contenta de poder compartir una pequeña corta palabra contigo que yo sé que va a bendecir tu vida. Un recordatorio pequeño, hermana, hermano, amigo, amiga. Recuérdate que este canal de YouTube está compuesto, es un ministerio, está compuesto por mujeres de diferentes iglesias, diferentes denominaciones, que estamos aquí todas unidas para servir y honrar el nombre de Cristo. Amén. Yo soy su servidora Jacqueline Huff-Power. No sé si ya se los dije o ya se me olvidó, pero se los repito por si hay dudas. Amén. Entonces el tema que les quiero traer ahora es un tema que estamos mirando en la clase de los pacificadores los jueves a las 10 de la mañana en el centro Lift It Up. Y me pareció muy interesante y se me hizo un tema importante que podríamos subir a YouTube. Amén. Entonces el tema es confiar en el Señor y hacer el bien. Y está basado en Salmos 32:10, que dice así: pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Fíjate que aquí está una palabra clave. Y la palabra clave es confianza, confiar. Dice el Salmo 32:10, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Fíjate que algo bien importante que le interesa demasiado a nuestro Dios es la confianza que tenemos en Él. Una cosa es tener fe y una cosa es tener confianza. Nosotros como cristianos a veces como que confundimos estas dos palabras y como que nos hacemos un poco de bolas, pero yo te quiero en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, no sé a qué hora estás mirando el video, pero yo te quiero de alguna manera que tú estés más seguro de lo que quiere decir esto, amén, que lo que quiere decir confiar en Dios, amén, confiar en Dios. Muchas veces yo y tú podemos decir, pues sí, tengo fe, confío en que, tengo fe de que todo va a salir bien, confío en que Dios va a obrar para bien, confío en esto y confío en lo otro. Pero muchas veces, mis hermanos, mis amigos, nosotros tenemos fe hasta un punto, pero nuestra confianza hacia Dios no es una confianza completa. Amén. Entonces eso es lo que yo te quiero compartir contigo en este tiempo. Fíjate que algo bien interesante es que tiene que ver con nosotros confiarle al Señor cosas, confiar en su voluntad, confiar en que todo va a salir bien. Porque dice la palabra de Dios que todo trabaja para bien, que todo sale bien para aquellos que aman a Dios, que han sido llamados conforme a sus propósitos. Entonces todo suena bien bonito y bien hermoso, ¿verdad? Cuando nomás escogemos ciertos versículos y por ejemplo en ese versículo que te digo, que está en Romanos 8:28, ¿verdad? Nos gusta leer solamente y sabemos que para los que aman a Dios y todos dicen, ay, pues yo amo a Dios, yo lo amo, aleluya, gloria al Señor, amén. Pero es algo bien profundo y que dice a continuación, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas trabajan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, amén. Entonces no nomás se acaba en los que aman a Dios, todo trabaja para bien, sino continúa, ¿verdad? Continúa y nos dice que a los que son llamados conforme a sus propósitos, a los propósitos divinos de Dios. Fíjate que si tú y yo no entendemos que yo y tú servimos un Dios soberano, amén. ¿Qué significa que servimos a un Dios soberano? Significa que Dios es un Dios soberano, que su soberanía quiere decir que Él hace como le place, Él hace y deshace y como Él quiere hacer. ¿Sí me entienden? Entonces, al momento que yo me creo un Dios y comienzo a formar una pequeña burbuja, una pequeña caja y meto a Dios en esa caja y yo en mi mente humana decido qué es lo que puede hacer Dios y qué es lo que no puede hacer Dios, entonces yo ya estoy fallando porque yo ya no estoy creyendo en la soberanía de Dios. Amén. Es bien importante que yo y tú nos pongamos bien en nuestra mente y en nuestro corazón que yo y tú servimos un Dios soberano, que Él hace como le place. Amén. Cuando tú y yo, como te estaba diciendo, ponemos a Dios en una cajita, entonces yo y tú estamos juzgando, estamos justificando, estamos creyendo en este Dios que nos hemos creado. Amén. Y esa línea que está allí es muy fácil de cruzar, mis hermanos. Es muy fácil de cruzar.
Y muchas veces viene de nosotros, de la religiosidad que se crea en nosotros. Tal vez venimos a Cristo, amén, con un corazón dispuesto, un corazón arrepentido. Venimos a Cristo con ganas de servirle, ganas de honrarlo. Y a como va pasando el tiempo y como vamos leyendo la palabra, muchas veces nuestro pensamiento, las ideas que vamos agarrando de aquí y de allá, un poquito de todo, se van corrompiendo y esa esa renovación de mente que Pablo nos está hablando, entonces ya se queda así atorada, ya nuestra mente no sigue renovándose con la palabra de Dios, amén. Ya estamos en filosofías, en ideas creadas por el ser humano, por lo que otras personas piensan, y a veces, ¿verdad? Hasta nos dan versículos bíblicos, ¿verdad? Ciertos versículos para apoyar ciertas ideas, pero hay que tener cuidado con esto porque la palabra es entera, completa. Yo no puedo elegir ciertos libros, yo no puedo decir, bueno, de aquí para acá es válido y de aquí para acá no es válido. Yo no puedo hacer eso, porque entonces estoy metiendo en las cosas, en mis manos, en las cosas que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y qué peligroso es llegar a nosotros a caer en esas cosas. Entonces, es más fácil que tú confíes en Dios. Dice, entre más confíe en Dios, será más fácil hacer su voluntad. Fíjate que muchas veces nosotros decimos, yo confío en Dios, yo tengo fe en Dios, pero cuando viene algo en nuestra vida, enseñamos totalmente lo contrario. Decimos con nuestra boca que confiamos en Dios y que tenemos fe, pero al momento de pasar por la tribulación, por el conflicto, en este caso estamos hablando de los pacificadores, que somos llamados a ser pacificadores, amén. Cuando pasamos por estas pruebas, por estas tentaciones también, tendemos a dudar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Tal vez también tenemos miedo a las consecuencias, a lo que va a salir de aquel conflicto, a cómo Dios va a decidir que este conflicto o esta prueba, esta tribulación va a terminar. Y eso es lo que a nosotros nos da miedo como seres humanos, porque tendemos a querer tener el control de las cosas, y cuando nosotros ya no vemos que no tenemos el control y que se nos está yendo de las manos, entonces nos comenzamos a desesperar, nos comenzamos a ser ansiosos de aquello que nosotros decimos que pusimos en las manos de Dios, pero conforme va pasando el tiempo, solamente fue por un corto tiempo y no fue completamente. Entonces yo tengo que entender que yo sirvo a un Dios soberano y yo tengo que entender y confiar en Él. Yo tengo que confiar en Él. ¿Puedo yo confiar en Él 75% y el resto no? ¿Puedo yo confiar en Él 95% y el 5% no? No, yo no puedo hacer esto. Yo tengo que confiar en Dios 100%. Mi confianza tiene que estar en Él. Cuando yo pienso y yo me creo en un Dios que por ejemplo, sí es un Dios bueno, es un Dios que quiere lo mejor para las personas, bla, 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 amén. Pero yo me pongo en mi mente que Él no tiene todas las cosas bajo control, que unas cosas sí están bajo su control, pero otras cosas no están bajo su control. Entonces esto no va a funcionar. Esa confianza que yo debo de tener con Dios no es una confianza perdurable, no es una confianza duradera, amén. Entonces primeramente tú y yo tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en Él, no hay de otra, no hay mitad sí, mitad no, mañana confío, pasado no confío. Esto no se trata de sí y de no, de ser tibios. Esto se trata de ser, verdad, de estar completamente metidos con Dios, si es que realmente nosotros amamos a Dios, como dice su palabra, amén. Entonces, fíjate lo que dice aquí. Dice, esto es especialmente verdad cuando usted está en un conflicto. Si usted cree que Dios lo está resguardando con un amor perfecto y poder ilimitado, usted será capaz de servirle fielmente como un hacedor de paz, incluso en circunstancias más difíciles. Amén. Está bien interesante este capítulo. Confía en el Señor y haga el bien. Amén. Otra cosa que yo te quiero leer por aquí, nos habla, es un ejemplo de una historia de unos, de estas personas que fueron
a otra parte a llevar el evangelio. Era una tribu como de salvajes donde mataban a la gente, amén. Entonces estas mujeres, ¿verdad? Dejaron y sus esposos fueron a predicar el evangelio, y adivina qué, pues que mataron a sus esposos que iban en son de paz. Ellos iban a predicar a Cristo resucitado, el evangelio, las buenas nuevas, amén. Y estos salvajes mataron a estos evangelistas, ¿verdad? A estas personas que fueron a llevar la palabra a ese lugar. Y las esposas, ¿verdad? Recibieron las noticias, pues sus esposos han fallecido, las personas los asesinaron. Entonces estas mujeres, ¿verdad? Pudieron haber pensado, pues es que ellos iban a hacer la paz, ellos iban a hablar de Cristo, ellos tenían buenas intenciones. ¿Por qué Dios permitió que los mataran? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué Dios permitió, si eran buenos, si tenían intenciones buenas, estaban haciendo cosas buenas? Pero muchas veces nosotros no podemos llegar a entender el plan de Dios. Dice la palabra de Dios que los planes de Dios son planes que no son nuestros planes, sus caminos, dice la palabra, que no son nuestros caminos. Y muchas veces, como te digo, nosotros nos podemos crear un Dios de fantasía, un Dios en una cajita, y comenzamos a decir, bueno, Dios puede hacer esto y Dios no puede hacer lo otro. Y como te digo, es algo bien difícil y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esto. Y otra de las cosas es que estas mujeres, ¿verdad? Como son mujeres de fe, fíjate que entendieron que ellos cumplieron su propósito a donde iban, y entendieron después porque estas esposas de estos hombres que fueron asesinados se levantaron como guerreras listas para la batalla, y ellas siguieron la obra que sus esposos ya habían comenzado. Entonces uno no puede entender a veces los planes de Dios. Uno puede decir y llorar y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Pero es que debemos de confiar en Dios. Eso significa, confiar en Dios significa que le vamos a servir, sabiendo que nuestro servicio a Dios va a ser bueno, y que los planes y los propósitos de Dios van a ser siempre buenos, aunque los resultados a ese tiempo parezcan resultados malos. Si me estoy dando a entender, si estamos entendiendo con este ejemplo de estas personas, ¿verdad? Que fueron a llevar la palabra a estas tribus, amén, a estas personas, ¿verdad? Es difícil porque como te digo, podemos mirar, tenemos una perspectiva, y la perspectiva humana siempre fallamos nosotros. Entonces, cuando el momento, ¿verdad? De estos misioneros, decía, ¿qué permitía a los misioneros seguir adelante a pesar de los retos? ¿Qué nos permite a nosotros como cristianos? Te di el ejemplo de los misioneros, ¿verdad? Que fueron a llevar el evangelio y que los asesinaron. Pero nosotros, ¿verdad? ¿Qué nos permite a nosotros como cristianos seguir llevando el evangelio? A pesar de los retos, a pesar de las circunstancias, a pesar de que a veces no es fácil, a pesar de que a veces hablan de nosotros, a pesar de que a veces no hay los recursos y ¿verdad? No hay los recursos para hacerlo, pero allí está el deseo, allí está la voz de Dios hablando en nuestra vida. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros llevar los planes, estos planes que Dios ha puesto en nuestra vida? Y la respuesta es la siguiente. En la palabra de Dios está... En la palabra de Dios nos dice lo que nosotros vamos a sufrir por llevar el evangelio. En la palabra de Dios no hay ningún apóstol, ningún discípulo que aquí no haya pasado por algún tormento, por alguna muerte horrible, por algo que feo que haya pasado en su vida para él poder o ella poder llevar, ¿verdad? La palabra de Dios. Todos tuvieron que pagar un precio, pagar el precio de llevar el evangelio. Y eso puede comenzar desde tu casa, desde tu familia, desde de tu cónyuge, de tus hijos, de tu mamá, de tu papá. A veces en la misma familia nosotros encontramos trabas y se nos ponen trabas. El enemigo es muy astuto. La palabra de Dios nos dice que es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y el enemigo no para, el enemigo no duerme.
Entonces nosotros como hijos de Dios, nosotros nos convertimos el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, recibimos el Espíritu Santo, somos sellados como hijos de Dios, nos convertimos en enemigos del diablo. Entonces el diablo y sus demonios están desatados, tratando de robar esas almas, de hacernos la vida imposible para que nosotros no continuemos con la obra que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Amén. La palabra de Dios también nos dice que somos más que victoriosos cuando estamos con Cristo, que todas las cosas las podemos hacer cuando yo y tú confiamos en Dios, cuando yo y tú estamos en Cristo, porque Él es el que nos da las fuerzas a nosotros. No nos damos nosotros fuerzas a nosotros mismos. Nosotros no vamos con el hermano, con el pastor, con el líder a chupar fuerzas de ellos. No, nosotros agarramos las fuerzas de Dios. Estamos conectados con la viña, con la vid que es el Señor. El momento que yo me desconecto con Dios, la palabra me dice que yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Y esa es una verdad tan importante y tan cierta. El momento que yo me desconecto con mi vid, con la fuerza con la corriente, como si lo quieres decir de esa manera. El momento que tú desconectas un enchufe de la corriente eléctrica, ese aparato no sirve. Y así somos nosotros. El momento que yo me desconecto de oración, de estar en la palabra de Dios, de absorber lo que Dios quiere darme, de alabanza, de adoración, de la oración, de la lectura bíblica, de los devocionales, el momento que yo me desconecto, comienza a haber algo en mí que no va a ser agradable. ¿Por qué? Porque es mi carne. Mi carne está ganando cuando el espíritu está dispuesto, dice la palabra. Amén. Entonces, ¿verdad? Dice, aunque podemos estar seguros que Dios siempre está trabajando por nuestro bien y por el de los demás, porque no nomás trabaja para mi bien. Muchas veces nosotros nos hacemos egocéntricos y pensamos que todo va a trabajar para mi bien y Dios me va a dar esto y Dios me va a dar lo otro, voy a tener salud, Dios me va a estar sanando y sanando y sanando y tantas cosas bonitas que nosotros, ¿verdad? Porque ya estamos criados en este mundo de los cuentos de fantasía, amén. Hemos estado mirando novelas, hemos estado mirando a las princesas de Disney. Entonces a veces nosotros pensamos que todo va a salir bien y todo va a terminar bien, amén. Pero fíjate lo que dice: incluso a través de las tribulaciones y los sufrimientos no sabremos siempre de manera exacta cuál es el bien. Fíjate lo que dice: en muchos casos sus últimos propósitos no serán evidentes por un largo tiempo. En muchos casos, dice, y en algunos casos sus caminos y objetivos serán demasiado profundos para que los comprendamos, aunque sea hasta que veamos Dios a cara a cara. Confiar en Dios significa que a pesar de nuestras preguntas, fíjate lo que confiar en Dios significa, que a pesar de nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestros temores, nosotros nos apoyamos en su gracia y continuamos creyendo que Dios es amoroso, que tiene el control y que siempre está trabajando por el bien. Esta confianza, dice, nos ayuda a continuar haciendo lo que está bien y correcto, incluso en las circunstancias más difíciles. ¿Te fijas cómo todo nos lleva a confiar en Dios, a tener una confianza completa en Dios, sabiendo que las cosas van a salir bien, las cosas van a trabajar bien, y aunque esas cosas que van a trabajar bien y se van a ver bien, no se ven bien a mis ojos, tal vez no trabajo como yo esperaba que trabajara, más los propósitos de Dios así son. Entonces yo y tú va a haber ocasiones en que no vamos a llegar a comprender las cosas de Dios. No vamos a llegarlas porque son profundos, son mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar a imaginar, a pensar, a saber. Muchas veces vamos a estar trabajando para Dios, solamente confiando en ese futuro. Vamos a estar trabajando para Dios sabiendo que un día vamos a estar allá con Él. Vamos a estar cara a cara con nuestro Señor, como dice Romanos 11 del 33 al 36. Amén. Dice, déjame leerte aquí algo bien rapidito. Bien rapidito, que no quiero que se me pase.
Dice, el apóstol Pablo ha tenido el mismo hábito de confiar en Dios a pesar de sus circunstancias. En Filipenses, él y Silas fueron falsamente acusados, castigados severamente y llevados a prisión. Increíblemente, en vez de sumergirse en la duda y en la desesperación, ellos pasaron la noche orando y cantando himnos a Dios. Esto lo puedes encontrar en Hechos 16, puedes leer todo 16, el versículo 25. Amén. A pesar de que las cosas no se ven bien, en este caso tenemos el ejemplo perfecto. Pablo y Silas encarcelados, injustamente azotados, golpeados, los metieron a la cárcel allá a lo más oscuro, a lo más feo, donde había cucarachas, donde había ratas, horrible, amén. Pero eso significaba que Dios no estaba con ellos. Claro que no, Dios estaba con ellos. Y después miramos, ¿verdad? Lo que pasó un terremoto, las cadenas se quebraron. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas, en lugar de quejarse, en lugar de decir, ay, pobre de mí, yo estoy haciendo la obra de Dios y aquí nos tienen en la cárcel injustamente, ¿por qué me pegaron, Señor? ¿Por qué permitiste que me golpearan? ¿Por qué permitiste, Señor? O Señor, castígalo, Señor. O tú, Señor, toma justicia con tu mano. Entonces, todas esas quejas, cosas, dudas que nosotros llegamos a llegar a desarrollar en una situación que es difícil, que te lo entiendo y te lo comprendo. Son situaciones difíciles, situaciones que están al borde de la muerte. En este caso de Pablo y Silas, ¿verdad? Que debería ser un gran ejemplo para nosotros, ¿verdad? Los cristianos, de dejar de estarnos quejando por cualquier cosita. Ay, me duele esto y me duele lo otro y ya pasó esto, ya pasó lo otro. Mira, mejor vamos a contar nuestras bendiciones. Yo te quiero invitar en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, a que contemos nuestras bendiciones. ¿Qué son las bendiciones que tenemos en esta vida, en este tiempo? En la familia, la casa, el alimento, toda bendición, dice la palabra de Dios, toda buena dádiva es bajada del cielo y es buena porque el Dios te la ha dado. Amén. Todo lo que tú dices que tal vez, ay, yo he trabajado tanto y me ha costado tanto y tanto estudio y tantas cosas. Sí, muy bien, te lo aplaudo, pero son cosas que Dios te los ha dado. Amén. Uno no es bueno, uno no se gana las cosas. Dios es el que nos da todas esas bendiciones. Y en lugar de quejarnos, ¿verdad? En el caso de Pablo y Silas, en lugar de estar quejándose y hablando tal vez del uno del otro, hablando del otro compañero, ay, pero es que si nos hubieran ayudado, si no nos hubieran dejado aquí, no estuviéramos en la cárcel. Ellos se pusieron a orar y cantaron himnos a Dios. Cuando yo y tú alzamos una alabanza, una adoración hacia Dios, cosas espirituales pasan. Y ese es un gran ejemplo. Dice que hubo un terremoto y que las cadenas de los presos comenzaron a caerse y que se abrieron las puertas de la prisión. Cosas poderosas pasan en lo espiritual, mis amigos, mis amigas. Amén. ¿Cómo yo voy a responder a ese conflicto? Porque ese fue un conflicto. ¿Cómo respondieron ellos? Orando, cantando himno, dándole gracias a Dios, contando sus bendiciones. Eso es lo que tú y yo vamos a hacer. De ahora en adelante, eso es lo que tú y yo vamos a hacer. Vamos a contar nuestras bendiciones. Y vamos a dejar de un lado la queja. Vamos a dejar de un lado todas esas cosas que nos están estorbando para nosotros traerle una alabanza, una adoración a nuestro Dios. Amén. Es muy importante. Una razón por la cual Jesús y Pablo confiaron en Dios de forma completa es que ellos sabían que Él tenía el control de todo lo que sucedía en sus vidas. Cuando yo y tú pensamos que Dios tiene el control de ciertas cosas, pero no de completamente 100%, nosotros estamos en problemas. Entonces nosotros ya se nos olvidó que Dios es un Dios soberano. A nosotros tenemos una confianza a medias, no es una confianza completa. Amén. Este control perfecto es frecuentemente referido como la soberanía de Dios. Esta confianza de la que te estoy hablando nos lleva también a saber que Dios es un Dios soberano. Amén. Y la palabra nos da muchos ejemplos y tengo muchos ejemplos bíblicos aquí. Rápidamente nomás te voy a leer Mateo 26:42. Cuando Jesús está en la cruz, Jesús se enfrentó con horror la cruz, ¿verdad? Y lo primero, ¿verdad? Lo que él dijo es a Dios orando, ¿verdad? A su Padre, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad.
aunque yo sé que la voluntad de Dios es buena, amén, y es perfecta, siempre yo tengo que orar haciendo la voluntad de Dios. Señor, a mí me gustaría que pasara esto, yo quisiera que pasara esto, pero que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Eso es confiar en Dios, tener completamente mi confianza en que Dios es un Dios soberano y que todas las cosas van a trabajar para bien. Otra de las cosas que nos enseña Jesús aquí es cuando Él dice: Padre, en tus manos yo encomiendo mi espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me pongo en tus manos, Señor. Mi vida está en tus manos. Yo ya no temo a la muerte. Yo ya no temo a las cosas del mundo. Mi vida está guardada en tus manos. Podemos decir nosotros esto, mis hermanos, mis amigos. Podemos decir que realmente estamos en las manos de Dios. Amén. Primera de Pedro 2:23 dice: encomendada la causa al que juzga justamente. Todas nuestras causas, hermanos, amigos, amigas, todas nuestras causas las debemos de encomendar a Dios, porque Él es el único que va a juzgar justamente. Él es el juez, el perfecto juez de todas las cosas. Yo no me puedo sentar aquí y hablarte y comenzar a juzgar ciertas cosas, juzgar ciertas situaciones, porque mi justicia no es una justicia buena. Mi justicia es como un trapo sucio, dice la palabra de Dios. Mis obras buenas son como trapos sucios delante de la presencia de Dios. Yo tengo que entender esto. Y muchas veces a nosotros, ¿verdad? Como nos creemos buenos, ¿verdad? Y sabemos y hacemos cosas para Dios y decimos: pues yo soy buena, yo no ando en pecado, yo no ando haciendo esto, yo no ando haciendo lo otro. No me importa, seguimos siendo malos, necesitados de un Salvador. Entonces todas las cosas las voy a encomendar al que juzga justamente, dice Primera de Pedro 2:23. Amén. Todas las cosas que yo pienso, que yo tengo un conocimiento de eso. La palabra dice la palabra de Dios, que el que cree que sabe las cosas, mejor que no crea que sabe las cosas. Amén. Porque a veces nos queremos sentir que, porque ya estamos leyendo más la palabra, o porque estamos en ciertos estudios, ciertas cosas, es bueno, nos empapamos de cosas de Dios, nos empapamos la sabiduría, amén, queremos agarrar más conocimiento, pero nunca vamos a tener la sabiduría de Dios, nunca vamos a llegar a tener ese conocimiento. Por eso nosotros siempre debemos de estar sometidos a Dios, sometidos a su palabra, sometidos al Espíritu Santo, a ser listos nosotros para ser corregidos cuando debemos de ser corregidos, y de tomar la corrección y de no sentirnos y de no enojarnos, porque Dios es bueno y Él nos está formando un carácter hermoso dentro de nosotros, que es el carácter de Cristo. Amén. Aquí los dejo con estos pensamientos, con estas palabras. Yo espero que haya sido de bendición. Yo sé que sí. Yo sé que si tú tienes dudas de Dios, si tú tienes dudas de la palabra de Dios, yo te voy a invitar que confíes en Dios. Confía en Él. Él es un Dios soberano y su palabra lo dice. Hay tantos ejemplos. ¿Por qué crees que ahí hay más? Mira, pero el Señor escogió estos libros para que nosotros aprendamos, para que tengamos de dónde entender, de dónde agarrarnos, amén, de su palabra. Al momento que yo comienzo a dudar de su palabra, entonces yo estoy perdida. Yo necesito tomar esta palabra en mi corazón. Yo necesito hacerla mía. Yo necesito creer lo que Dios dice de su palabra. Amén. Yo necesito confiar en Dios. Y yo oro por ti, yo le oro al Señor para que, si este es tu caso, de que tu confianza no está 100% en Dios, de que ciertas cosas, dudas de ciertas cosas, yo le oro al Señor para que Él pueda disipar toda duda en ti, para que tú puedas completamente rendirte a la voluntad de Dios, para que puedas vivir una vida en paz. Yo aquí te dejo con esto, te bendigo en el nombre de Jesús y nos estamos mirando. Adiós, mis hermanos.